Hola chicos, comparto con vosotros un nuevo vídeo dedicado a elementos básicos de un circuito eléctrico y más concretamente trataremos de entender de una forma bastante sencilla cómo es el funcionamiento de un diodo. Vamos a partir de los símbolos que se utilizan para identificar cada uno de los elementos que componen un circuito eléctrico. Son símbolos normalizados, es decir, que se aceptan no solo en España, sino a nivel internacional. Y se clasifican en tres tipos: los generadores, que son los que dan energía, básicamente; los receptores, que son los que reciben esa energía y la interpretan para dar alguna señal de salida, como una luz, como un sonido, como un movimiento; y los de control y protección, que son la clave para dirigir esa energía hacia donde se quiera, según necesitemos poner en marcha un receptor u otro. Además, aparece también el fusible, que es un elemento de protección, que básicamente se trata de un filamento muy fino que se funde en el caso de que la intensidad de corriente sea demasiado elevada. Se coloca normalmente al principio de las instalaciones eléctricas y ello permite proteger un motor o un electrodoméstico, evitando así la necesidad, por ejemplo, de una inversión económica adicional. Vamos a analizar paso a paso tres tipos de circuitos, ayudándonos de un programa que nos permite hacer esos circuitos interactivos, de modo que podemos cambiar las señales de entrada y de salida y también la dirección y el sentido de la intensidad que recorre el circuito. El programa se llama Jenka, es muy conocido en el mundo de la tecnología y os pongo el enlace a su página web oficial en la descripción del vídeo. En el apartado A tenemos un circuito con doble entrada controlada por dos interruptores. Fijaos que se trata de un circuito paralelo formado por un generador, dos interruptores, dos bombillas y un zumbador o un altavoz. Según la salida que queramos generar, así activamos una entrada, la otra o las dos. Vamos a probar aquí. Cerramos el interruptor y se enciende la bombilla. Fijaos que la corriente, por convenio, sale del signo positivo de la batería, sigue por aquí, continúa, sigue por aquí y termina entrando por el lado negativo. Esta zona de aquí no se vería afectada, no pasaría intensidad de corriente. Vamos a abrir este circuito. Lo abrimos y ya la bombilla se queda apagada. Cerramos el interruptor de abajo y ahora fijaos cómo la corriente pasa por aquí, por la bombilla, pero también pasa por el altavoz. Por eso se ha activado el altavoz. Apagamos y de nuevo se nos queda el circuito completamente inactivo. Por último, podemos activar los dos interruptores. Uno por aquí, que se nos enciende la bombilla de arriba, y además otro por aquí, que se nos enciende la bombilla de abajo y además el altavoz. Apagamos. Ya tenemos el primer ejemplo descrito. El segundo ejemplo es un modelo de circuito simplificado que tenemos en la gran mayoría de las habitaciones de nuestras casas. Se trata de el encendido desde dos puntos diferentes. En el pasillo de nuestra casa o en la habitación tenemos normalmente dos interruptores que nos permiten apagar o encender la luz sin necesidad de ir siempre al mismo interruptor. Este circuito está formado por un generador, dos conmutadores en oposición y una bombilla. Al activar el conmutador A, vamos a activarlo, cambiamos el camino de la corriente de tal manera que sale del positivo y va por aquí, por este lado, llega al conmutador B por este lado, que está cerrado, y llega a la bombilla encendiéndola, cerrando el circuito por la parte negativa de la pila. Esta línea que hay aquí, que se queda arriba, toda esta zona, es un circuito que no es útil en este caso en el que tenemos colocados los conmutadores de esta manera.
Pero si por ejemplo queremos apagar la luz, basta con, desde el otro lado del pasillo o de la habitación, pulsar en el otro conmutador, en el conmutador B, y le cortamos el camino a la corriente de manera que no le llega intensidad de corriente a la bombilla y por tanto se apaga. Finalmente, por comprobarlo, vamos a lanzar la corriente ahora por la parte de arriba, cambiamos el conmutador a la otra posición y efectivamente ahora la corriente va por la parte de arriba. La zona de abajo, el conductor de abajo, se queda sin utilidad. Bien, pues este es el segundo caso que hemos analizado. En el apartado C vamos a analizar un circuito un poquito más complejo y además vamos a explicar el funcionamiento esencial de un diodo. El circuito está formado por un generador o una pila, un conmutador, una bombilla, un interruptor, un pulsador, una resistencia, un motor, un diodo, que es el protagonista del circuito, y un zumbador o un altavoz. Si nos fijamos en el signo que tiene la pila, la corriente siempre va a salir hacia abajo. Y con todos los elementos de control que tenemos en el circuito, seremos capaces de hacer funcionar o no a cada uno de los receptores, que son la bombilla, el motor, el diodo, que juega un papel a caballo entre receptor y de control, y el zumbador. Vamos a activar el conmutador hacia abajo y vemos que se enciende la bombilla porque hemos cerrado el circuito en esta pequeña malla. La corriente sale de la parte positiva, llega aquí y tiene dos posibilidades, o seguir hacia acá, hacia el motor, pero el circuito no está cerrado por el interruptor, por tanto la corriente no fluye, o bien seguir hacia la bombilla, que sí está todo cerrado, de modo que hay una línea continua que es la que estoy dibujando con el cursor. La corriente también tendría la posibilidad de seguir hacia adelante por aquí, por esta zona que estoy señalando, pero se encuentra con un primer problema básico, que es que no está cerrado el circuito y por tanto tampoco se podrá mover en ese sentido. Vamos a cerrar el interruptor del motor. De esta manera, la corriente fluye por este lado, que ya fluía previamente, y además, al haber cerrado esta malla, esta zona que estoy señalando con el cursor, también se ha activado, se ha puesto en marcha el motor, que está girando como veis. La corriente sigue sin poder ir por esta zona porque está abierto el circuito. A continuación vamos a cambiar el conmutador a la otra posición, de manera que toda la corriente que le llegaba a la bombilla y que le llegaba al motor se va a desconectar. Fijaos cómo la bombilla se ha ido apagando y el motor poco a poco, más lentamente, pero acaba también parándose. De modo que la corriente, si hay algún modo de moverse, será ahora desde el positivo como siempre, pero por esta zona. Sin embargo, si activamos el pulsador, la corriente se supone que ya debería de estar pasando por el zumbador y por el diodo, pero no lo hace. ¿Por qué? Por culpa del diodo. Un diodo es un dispositivo electrónico activo, es decir, que según la información de entrada que tiene, así actúa con una salida o con otra. Cuando el diodo recibe una intensidad que va en el mismo sentido que lo que indican estas flechas, actúa como un interruptor cerrado y además en este caso que hemos elegido un diodo LED se iluminaría. Pero tal y como tenemos diseñado el circuito, a pesar de que yo cierre el circuito pulsando el pulsador,
no se ilumina el diodo y no hay corriente en movimiento. ¿Por qué? Pues porque la corriente iría por aquí, seguiría este camino que estoy indicando y se encontraría las flechas como de frente o la punta del diodo de frente. De modo que en este caso estaría actuando como un interruptor abierto. Se dice entonces que el diodo está polarizado en inversa, tal y como lo tenemos aquí. Es un interruptor abierto y por tanto no pasa corriente. Lo que vamos a hacer es cambiar el sentido del diodo. Ayudándonos del programa de edición, ponemos ahora la flechita mirando hacia arriba, lo conectamos con los extremos, en un caso con la resistencia y en otro caso con el zumbador, y ahora el diodo se dice que está polarizado en directa. Es como un interruptor cerrado y en este caso sí pasa corriente. Vamos a comprobarlo. Ahora, en cuanto cerremos el circuito con el pulsador, deberá funcionar toda la rama, toda la malla externa, no la interior, porque ya sabemos que está desconectada, sino la externa. Vamos a ver si es verdad. Al apretar el pulsador, se activa el zumbador y además el diodo funciona como un interruptor cerrado y se ilumina porque era un diodo LED. Finalmente vamos a cambiar la posición del conmutador y vemos que se activan tanto la bombilla como el motor, tal y como hemos razonado anteriormente. Sin embargo, al activar aquí el pulsador, aún estando el diodo en directa, como no hay conexión real del circuito, el circuito está abierto, pues por mucho que pulsemos, no hay funcionamiento ni del zumbador ni del diodo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo dedicado al análisis de elementos básicos de un circuito eléctrico y más concretamente a la explicación del funcionamiento básico de un diodo. Espero que este vídeo haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Un saludo.